En agosto de 2015, dos mejores amigas, Angelica Wade, de 25 años, y Sabrina Parsons, de 24, se fueron de excursión al Bosque Nacional de Chugach, en Alaska. El 10 de agosto, a las 12 del mediodía, fueron vistas por última vez por las cámaras de seguridad y solo una de ellas regresó de la ruta por la noche. Sabrina nos contó la fatal caída de Angelica al abismo helado, pero 5 años después, el deshielo del glaciar reveló nuevos datos. El estado del cuerpo encontrado obligó a la investigación a cuestionar el testimonio de la niña superviviente. En esta historia descubrirá qué ocurrió realmente en el remoto sendero y qué secreto escondían estas montañas. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. La mañana del 10 de agosto de 2015 en el Bosque Nacional de Chugach comenzó con una espesa niebla que flotaba a baja altura sobre la superficie espejada del lago Tent, creando una atmósfera de aislamiento del resto del mundo. El aire era húmedo y fresco. Una estación meteorológica de los suburbios de Anchorage registró una temperatura de 54 grados Fahrenheit, considerada la norma para finales de verano en esta región. Fue en ese momento cuando un todoterreno aparcó en el aparcamiento del inicio del famoso sendero Crow Pass Trail, y dos mujeres jóvenes se apearon de él. Angelica Wade, de 25 años, una profesora de danza con talento cuya gracia y disciplina eran conocidas en toda la comunidad artística del estado, parecía concentrada y tranquila. Comprobó por última vez los cierres de su mochila verde claro, un detalle llamativo que más tarde se mencionaría en los informes de rescate y en los carteles de búsqueda. A su lado estaba su mejor amiga, Sabrina Parsons, de 24 años, a quien conocía desde la universidad. El Sendero del Paso del Cuervo es un viaje agotador de 17 millas a través de la naturaleza salvaje de Alaska, con subidas de hasta 3.500 pies y un terreno que cambia constantemente de densos matorrales a rocas afiladas y resbaladizos parches de glaciar. Es un lugar donde la majestuosidad de la naturaleza bordea la amenaza constante, e incluso los excursionistas experimentados saben que las montañas no perdonan. Angelica no era ajena al senderismo. Su forma física, templada por años de entrenamientos diarios en el gimnasio, le permitía afrontar los tramos difíciles con una facilidad que a menudo asombraba a sus amigos. Este viaje se planeó como un cierre simbólico del verano, un tiempo de reflexión antes del comienzo de la nueva temporada escolar. Según el libro de ruta, las chicas tenían previsto pasar 3 días en la ruta, con tienda de campaña, sacos de dormir y comida por si había retrasos. Sin embargo, a las 9 de la noche de ese mismo día, la paz al pie de la montaña se vio rota por el ruido de las piedras al chocar bajo los pies de un hombre que corría en un estado de histeria total. Sabrina Parsons se presentó sola en el puesto del servicio forestal, con la ropa manchada de esquisto húmedo y el rostro pálido por la conmoción y el penetrante frío de la montaña. Según el informe de la entrevista inicial redactado por el agente Robert Miller, durante los 10 primeros minutos fue incapaz de hablar con coherencia, limitándose a señalar hacia atrás, hacia el glaciar Raven. Cuando por fin consiguió pronunciar sus primeras palabras, sonaron como una sentencia. Se había caído, simplemente había desaparecido en la oscuridad. En la reconstrucción de los hechos que Sabrina dio más tarde a los investigadores, el momento clave fue cruzar una sección estrecha en el borde mismo del glaciar. Este lugar es conocido por sus piedras vivas y grietas traicioneras, ocultas bajo una fina capa de nieve o barro. Sabrina afirmó que Angelica fue primero, marcando el ritmo. En una zona donde el esquisto húmedo resbalaba bajo sus pies, supuestamente resbaló. Según la chica superviviente, todo ocurrió al instante. Un grito, el ruido sordo de su cuerpo al chocar contra un saliente rocoso y el silencio absoluto en algún lugar profundo del desfiladero. Sabrina aseguró a los detectives que había intentado arrastrarse hasta el borde del acantilado. Llamó a su amiga durante 1 hora, pero la única respuesta fue el crujido del hielo
y el sonido del viento. Al cabo de una hora, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate a gran escala, que más tarde se convertiría en una de las mayores de los últimos años en la zona. Para los padres de Angelique, aquella noche fue el comienzo de una pesadilla interminable. Su padre, Mark Wade, recordó más tarde en una entrevista con una cadena de televisión local que no podía aceptar la versión del accidente porque su hija siempre había sido extremadamente prudente. A la mañana siguiente, 2 helicópteros Bell equipados con modernas cámaras termográficas sobrevolaron el glaciar Raven. Las coordenadas dadas por Sabrina conducían a la ladera noroeste, donde las paredes del desfiladero descendían 200 pies. Un grupo de búsqueda formado por 10 escaladores experimentados descendió por las grietas, arriesgando sus vidas en las constantes caídas de hielo y roca. James Morris, el prometido de Angelique, llegó al cuartel general de rescate la primera noche y se negó a regresar a la ciudad hasta recibir al menos alguna noticia. Peinó cada metro disponible de la zona con los voluntarios, negándose a creer que sus planes de boda para la próxima primavera se hubieran destruido en un instante. Durante las 3 semanas siguientes, Morris se convirtió en una sombra de sí mismo, estremeciéndose al oír cada nueva transmisión de rescate por radio. Los guardabosques del servicio forestal realizaron una inspección detallada del tramo de sendero y, efectivamente, encontraron marcas de resbalones en rocas mojadas, lo que en aquel momento parecía una confirmación directa del testimonio de Sabrina. La grieta en la que probablemente había caído la niña estaba bloqueada por bloques de hielo de varias toneladas de peso, lo que hacía imposible el uso de cualquier equipo pesado. El 22º día, la operación se dio oficialmente por terminada debido al deterioro de las condiciones meteorológicas y a la falta de resultados. El informe afirmaba secamente que, dada la naturaleza del terreno y el tiempo transcurrido, las posibilidades de encontrar el objetivo con vida eran nulas. Sabrina Parsons estuvo bajo supervisión médica todo este tiempo, debido al grave estrés, pero visitaba constantemente la casa de los padres de Angelique, convirtiéndose en el único hilo que los unía a su hija. Se pasaba horas contándole a James cómo había sonreído Angélica aquella mañana y lo mucho que soñaba con su futuro juntos. Estas historias se convirtieron en la única salvación para el afligido novio, y Sabrina fue ocupando poco a poco el lugar del principal apoyo en su vida. El caso se cerró, y Angelica Wade figuró en los documentos policiales como víctima de un accidente. El mundo empezó a olvidarse de la niña desaparecida, y se colocó una pequeña placa en la roca al principio del sendero. El silencio reinaba alrededor, solo roto por el viento que soplaba sobre el desfiladero vacío, donde permanecía un secreto bajo una gruesa capa de hielo que las montañas no iban a abandonar en mucho tiempo. La cordillera del Cuervo permanecía inmóvil a la expectativa, cubierta de nuevas capas de nieve que ocultaban con seguridad la verdad a los ojos humanos, dejando solo preguntas sin respuesta. 5 años de silencio en el paso del Cuervo parecieron una eternidad para la familia Wade, pero para Sabrina Parsons fueron un tiempo de profunda transformación y de desplazamiento gradual de recuerdos dolorosos por nuevas responsabilidades. Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020, Sabrina pasó de ser testigo accidental de la tragedia a convertirse en una figura central en la vida de James Morris. Según los testimonios de los amigos íntimos de la pareja, que más tarde se incluyeron en la investigación, Sabrina demostró una resistencia increíble, convirtiéndose en el único apoyo de James en sus momentos de mayor desesperación. Ella era quien le ayudaba a ordenar las pertenencias de Angélica, quien le recordaba que debía comer y quien le acompañaba a la placa conmemorativa al pie de la montaña en cada aniversario. En junio de 2018, 3 años después de la desaparición de Angelique, James y Sabrina empezaron a salir oficialmente. Se mudaron al mismo apartamento del centro de Anchorage, donde James había planeado empezar una vida familiar con su prometida. Los vecinos del edificio de la Cuarta Avenida recordaban que la pareja parecía armoniosa,
aunque Sabrina a menudo mostraba excesiva atención a los detalles de la vida cotidiana que antes habían pertenecido a Angélica. Sin embargo, el verano de 2020 trajo a Alaska una ola de calor anormal que cambió el curso de la historia. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura en el Bosque Nacional de Chugach rondó los 78 grados Fahrenheit durante el mes de julio, lo que provocó un deshielo sin precedentes de glaciares que llevaban décadas sin moverse. El 12 de agosto de 2020, a las 11:30 de la mañana, un grupo de 3 escaladores dirigidos por Thomas Clark cruzó el glaciar Raven. La ruta, que normalmente estaba cubierta por una gruesa capa de densa nieve, esta vez dejaba al descubierto profundas grietas rocosas. En el fondo de una de estas grietas secas, a una profundidad aproximada de 30 metros, Clark vio un objeto brillante que contrastaba con las rocas grises y el hielo sucio. Utilizando unos prismáticos, identificó el objeto como una mochila de senderismo de color verde claro que había conservado su forma y color. Junto a la mochila, los escaladores vieron la silueta de un cuerpo humano medio congelado en el bloque de hielo. Según el informe de Clark, que transmitió vía satélite a los guardabosques, el cuerpo parecía extrañamente conservado, como si el tiempo se hubiera detenido para esa persona en el momento de la caída. El 16 de agosto de 2020, el equipo de rescate del estado de Alaska inició una operación para recuperar los restos. Utilizando taladros de vapor y mantas térmicas especiales, los especialistas liberaron cuidadosamente el cuerpo de su gélido cautiverio durante 10 horas. Cuando por fin sacaron los restos a la superficie, no hubo ninguna duda. Se trataba de Angélica Wade. Llevaba el mismo atuendo profesional que había llevado en su excursión 5 años antes. El frío y la falta de oxígeno bajo el espesor del hielo actuaron como un conservante natural, preservando hasta el más mínimo detalle de la ropa y la piel. La noticia del hallazgo se extendió instantáneamente por Anchorage, lo que llevó a los detectives de la Policía Estatal a sacar de los archivos el caso número 842-11. Para la familia Wade, fue un momento de dolorosa verdad que llevaban esperando más de 60 meses. Al mismo tiempo, para Sabrina Parsons, el descubrimiento fue el principio de la destrucción del idilio que con tanto esmero había construido. Los investigadores observaron que durante el anuncio oficial del hallazgo del cadáver, Sabrina no parecía tan alterada como extremadamente tensa, preguntando constantemente por el estado del cuerpo y el lugar donde se había encontrado. Las fuerzas del orden señalaron que el cadáver no se encontró directamente en la grieta principal del glaciar, como había afirmado Sabrina en 2015, sino en una fisura lateral donde el caudal de agua era mínimo. Esta discrepancia fue la primera señal para reclasificar el caso de accidente a investigación con circunstancias inexplicables. El 20 de agosto, el cuerpo de Angélica Wade fue trasladado al depósito de cadáveres de Anchorage en un contenedor especial de clima controlado. Debido a la complejidad del caso y a la necesidad de realizar pruebas especializadas, la oficina del sheriff decidió contratar a expertos independientes. Todos los materiales de búsquedas anteriores, las fotografías del lugar de los hechos de hace 5 años y los registros de las entrevistas iniciales de Sabrina Parsons se trasladaron al departamento de análisis. La investigación comenzó a reconstruir qué ocurrió exactamente en la ruta de Crow Pass durante aquellas fatídicas horas y por qué la ubicación real del cadáver era tan distinta de las coordenadas facilitadas por el único testigo. Mientras tanto, en su apartamento de la Cuarta Avenida, James Morris intentaba asimilar el hecho de que su prometida había regresado por fin a casa, aunque de una forma tan trágica, sin saber que la autopsia revelaría secretos que cambiarían para siempre su percepción de la persona que había compartido su cama durante todos aquellos años. Las montañas de Alaska devolvieron el cadáver, pero la verdadera batalla por la verdad no había hecho más que empezar bajo la fría luz de los quirófanos del centro pericial. El 22 de agosto de 2020, un vuelo especializado entregó un contenedor sellado con los restos de Angélica Wade
en el Centro de Ciencias Forenses de Olympia, Washington. Se eligió este laboratorio en concreto debido a la disponibilidad de equipos para trabajar con cadáveres que han sufrido un largo proceso de crioconservación natural. El Dr. Arthur Grant, patólogo con 20 años de experiencia en el Departamento de Homicidios, dirigió a un grupo de especialistas que debían responder a la pregunta principal: si el estado del cuerpo se correspondía con la versión oficial de una caída desde una altura. Los trabajos comenzaron a las 8 de la mañana en una sala con una temperatura constante de 38 grados Fahrenheit para evitar la rápida descomposición de los tejidos tras la descongelación. Según el informe de la autopsia, las extremidades superiores de la víctima fueron el primer objeto de escrutinio. En ambos antebrazos de Angelique Wade se encontraron lo que se conoce en la ciencia forense como fracturas defensivas. Se trataba de fracturas de los huesos cubitales sufridas en vida, que suelen producirse cuando una persona levanta instintivamente los brazos para intentar cubrirse la cabeza de una serie de fuertes golpes recibidos desde arriba. El Dr. Grant señaló en el informe que este tipo de lesiones son prácticamente imposibles de sufrir en una caída accidental en un desfiladero, donde las lesiones son caóticas y van acompañadas de numerosas abrasiones por todo el cuerpo. Sin embargo, la verdadera causa de la muerte solo se hizo evidente después de limpiar el cuero cabelludo de restos de hielo y rocas. En el lado izquierdo del cráneo había 3 abolladuras distintas, casi paralelas entre sí. Cada una de estas lesiones tenía aproximadamente 5 centímetros de diámetro y había sido causada por un objeto pesado y romo con bordes afilados y desiguales. La naturaleza de las fracturas deprimidas indicaba que los golpes fueron asestados con gran fuerza mientras la víctima se encontraba en posición horizontal o semiflexionada. Las marcas en los huesos no tenían nada que ver con las lesiones causadas por rodar por una pendiente o caer libremente sobre piedras afiladas. Estaban concentradas en una zona, lo que indicaba una agresión selectiva. Los expertos forenses realizaron una tomografía computarizada que confirmó que cada uno de los 3 golpes fue mortal en sí mismo, causando una hemorragia masiva y la destrucción de estructuras cerebrales. Además, no se encontraron partículas de hielo en el interior del cráneo, que habrían estado presentes si la lesión se hubiera producido directamente en el desfiladero tras caer al fondo helado. Esto significa que Angélica ya estaba muerta o en estado de profunda agonía antes de que su cuerpo quedara atrapado en la grieta del glaciar. Los análisis de laboratorio de los restos de piel alrededor de las heridas revelaron fragmentos microscópicos de roca de granito que no coincidían con el tipo de pizarra habitual en el fondo del desfiladero donde se encontró el cadáver, pero que era idéntica a las piedras que yacían directamente en la ruta de senderismo. Este hecho fue decisivo. A las 3 de la tarde del 25 de agosto de 2020, el Dr. Grant firmó el informe final del examen número 42-907. El documento establecía que la causa de la muerte era una lesión cráneoencefálica abierta causada por múltiples golpes con un objeto extraño, y la forma de la muerte se modificaba oficialmente de accidente a asesinato. Los hallazgos destruyeron por completo la versión que Sabrina Parsons había dado 5 años antes. Si Angelique resbaló y se cayó, no podía tener fracturas protectoras en ambos brazos y 3 heridas mortales idénticas en el mismo lado de la cabeza. La información de Olympia se transmitió inmediatamente al detective Eric Lawson, que dirigía el recién formado equipo de investigación de Anchorage. Quedó claro que la tragedia del sendero de Crow Pass no había sido un accidente, sino un crimen hábilmente organizado que la naturaleza de Alaska se negaba a ocultar por más tiempo. La investigación se convirtió en una prioridad, y Sabrina Parsons, que por aquel entonces era la enamorada prometida de James Morris, se convirtió oficialmente en la principal sospechosa de un caso en el que cada nuevo dato revelaba más y más oscuridad bajo el hielo perfectamente blanco. Los investigadores empezaron a preparar órdenes de registro y una revisión detallada de todos los materiales,
dándose cuenta de que la verdad que buscaban había estado todo el tiempo a una llamada de distancia, oculta tras años de falsa compasión y hábil manipulación. Crow Pass se había convertido de nuevo en el escenario de un crimen, pero ahora la lucha no era por la supervivencia, sino por la justicia para la niña cuya voz había sido silenciada durante 1825 días. El 31 de agosto de 2020, a las 10 de la mañana, Sabrina Parsons entró en la sala de interrogatorios número 4 del Departamento de Policía de Anchorage. Las imágenes de vigilancia la mostraban exhausta, pero manteniendo la calma externa que la había caracterizado durante todos los años transcurridos desde la desaparición de su amiga. El detective Eric Lawson comenzó la entrevista presentando los resultados forenses oficiales de Olympia. Cuando se pusieron delante de Sabrina las fotografías de las lesiones craneales y una descripción detallada de las fracturas protectoras de los antebrazos de Angelique Wade, el ambiente de la habitación, según el informe del detective, cambió al instante. La temperatura de la habitación se mantuvo en 72 grados Fahrenheit, pero los testigos observaron que Sabrina empezó a temblar y su respiración se volvió agitada. Tras una larga pausa de unos 4 minutos, la chica respiró hondo y cambió por completo su testimonio anterior, que había dado en 2015. En la nueva versión de los hechos, recogida en el protocolo con el número 927, Sabrina afirmó que no hubo caída accidental desde el glaciar. Según ella, aquel fatídico día se encontraron con un hombre desconocido en un tramo remoto del sendero Crow Pass, a unas 8 millas del inicio del camino. Lo describió como un hombre de complexión fuerte, vestido con un traje de camuflaje de estilo militar. Según su reconstrucción, el agresor apareció de repente entre los densos arbustos de alisos, sosteniendo un objeto pesado que parecía una piedra o un gran trozo de roca. Sabrina afirma que el hombre atacó a Angelica sin dar explicaciones ni proferir amenazas. En su nuevo testimonio, pintó una escena aterradora, cómo su amiga intentaba cubrirse con las manos mientras el atacante golpeaba, y cómo la propia Sabrina, sucumbiendo al miedo paralizante por su propia vida, huyó sin mirar atrás. Aseguró a los investigadores que oyó los gritos de Angelica durante varios minutos, antes de huir una distancia considerable hacia la meseta inferior. Cuando el detective le preguntó directamente por qué había guardado silencio durante 5 años y se había inventado la historia de un accidente, Sabrina respondió entre lágrimas que, al parecer, el agresor la había alcanzado al pie del acantilado, le había puesto un cuchillo en la garganta y le había prometido encontrarla y matarla a ella y a su familia si le contaba a alguien su presencia. La chica convenció a los investigadores de que todos estos años había actuado bajo la presión de un miedo insoportable, que se había convertido en su compañero constante. Afirmó que su relación con James Morris era un intento de encontrar protección, aunque todas las noches veía la cara del hombre camuflado. Sabrina insistió en que sus mentiras anteriores no eran más que un mecanismo de autopreservación, y que la historia del accidente parecía ser la única forma de satisfacer a la policía sin provocar al hombre del bosque para que siguiera agrediéndola. Incluso proporcionó una descripción aproximada del aspecto del desconocido. Edad entre 40 y 50 años, barba espesa y oscura y una profunda cicatriz en la mejilla derecha. Los detectives registraron cuidadosamente cada palabra, observando el excesivo detalle del relato, que contrastaba fuertemente con sus lacónicos y breves informes de 5 años atrás. Según los registros internos del equipo de investigación, Lawson observó cierta teatralidad en el comportamiento de Sabrina, pero la ley exigía un examen minucioso de cada nueva circunstancia. La versión de una ermitaña agresiva no era infrecuente en Alaska, donde los espacios naturales solían convertirse en refugio de fugitivos de la ley, pero en este caso surgió cuando las pruebas científicas obligaron al testigo a buscar una excusa. Los detectives empezaron a analizar la probabilidad de que una persona no autorizada estuviera ese día en la ruta del Paso del Cuervo, sacando archivos y testimonios de otros grupos de excursionistas que podrían haber visto al misterioso hombre camuflado.
Sabrina terminó su interrogatorio declarando que colaboraba plenamente, pero su mirada, según los agentes presentes, seguía siendo fría y concentrada, lo que no encajaba del todo con la imagen de una víctima de años de terror. El interrogatorio duró más de 6 horas y la investigación se amplió oficialmente. La búsqueda del agresor desconocido se convirtió en una nueva prioridad para la policía de Anchorage, aunque ya había caído una sombra de duda sobre cada palabra que Sabrina pronunciaba en aquella habitación bajo la luz parpadeante de las lámparas. Los investigadores comprendieron que si tal hombre existió realmente, debía de haber al menos alguna pista en algún lugar de los archivos, pero la ausencia de cualquier mención suya durante 5 años hacía que esta nueva versión resultara demasiado conveniente para una persona que había estado viviendo la vida de su amigo muerto durante todos estos años. Crow Pass volvía a estar en el punto de mira, pero ahora los detectives no buscaban un cadáver, sino los fantasmas del pasado que de repente cobraban vida en el testimonio de Sabrina Parsons. El primer paso en el examen minucioso del nuevo y detalladísimo testimonio de Sabrina Parsons fue un análisis exhaustivo de todos los archivos digitales disponibles que habían sobrevivido milagrosamente en las bases de datos de la Policía Estatal y de Seguridad Privada durante los últimos 5 años. El equipo de investigación, dirigido por el experimentado detective Eric Lawson, comprendió claramente que la memoria humana puede ser una herramienta de manipulación, pero los medios digitales tenían que ofrecer una imagen objetiva e imparcial de los acontecimientos de aquel fatídico día. Los investigadores se centraron en el periodo de tiempo crítico entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía del 10 de agosto de 2015, el periodo en el que los amigos estuvieron por última vez dentro de los confines de la civilización. Un sistema de vigilancia urbana en la salida sur de la ciudad de Anchorage captó un todoterreno plateado perteneciente a Angelica Wade, de 25 años, a las 9:15 de la mañana. En la granulada grabación, restaurada digitalmente, solo se veían claramente 2 figuras en los asientos delanteros. La luna trasera del coche estaba casi completamente cubierta de grandes mochilas y sacos de dormir, lo que, según la conclusión oficial de los expertos técnicos, excluía por completo la posibilidad de que hubiera un tercero o un atacante oculto en el coche en esa fase del viaje. La prueba material más importante era la grabación de una gasolinera Chevron situada a 50 kilómetros del inicio del sendero Crow Pass, en la autopista Seward. La cámara número 12, montada directamente encima del surtidor de combustible número 4, captó a las chicas a las 10:30 de la mañana. Según un análisis detallado de los perfiladores, el estado emocional de las amigas era totalmente incoherente con el ánimo de unas personas que van de vacaciones conjuntas. Angelique Wade parecía extremadamente tensa mientras conducía. Durante todo el tiempo que estuvo en la gasolinera, no sonrió en ningún momento y no dejó de apartar la mirada del parabrisas, evitando el contacto visual con Sabrina. El vídeo captó un detalle concreto. Angelica agarró varias veces el volante con ambas manos, nerviosa y muy firme, mientras Sabrina le explicaba algo de forma emotiva y activa, gesticulando mucho. Cuando Sabrina salió del coche para comprar agua en la caja registradora, Angelica permaneció en el coche en un estado de inmovilidad total, y luego se cubrió la cara con las palmas de las manos durante un momento. En el territorio de la gasolinera, no se vio ningún otro vehículo que pudiera haberla seguido desde la ciudad, ni a ningún hombre sospechoso. Paralelamente a la revisión de las imágenes de vídeo, los detectives empezaron a investigar a todos los propietarios de pabellones de caza situados en un radio de 15 kilómetros alrededor del glaciar Raven. La investigación identificó a 12 personas que tenían autorización oficial para estar en la zona en agosto de 2015. Se investigó a todos ellos y se descubrió que ninguno llevaba la ropa de camuflaje ni las cicatrices faciales distintivas que Sabrina había afirmado con tanta seguridad. Además, los registros del servicio forestal mostraban que, debido al grave peligro de incendio, el acceso a las zonas remotas estaba oficialmente cerrado por órdenes especiales.
Esto hacía prácticamente imposible que hubiera ermitaños al azar en la ruta sin ser descubiertos por los guardas forestales que ese día hacían 3 rondas rutinarias por la zona. Los investigadores también se pusieron en contacto con 8 excursionistas cuyos nombres se conservaban en un cuaderno de bitácora al comienzo del sendero del Paso del Cuervo. Todos ellos prestaron declaración por escrito y ninguno mencionó un encuentro con el desconocido. Uno de los testigos clave fue el experimentado montañero Mark Randall, que ese día hacía senderismo en solitario y pasó por la zona cercana al glaciar Raven aproximadamente a las 14 horas. Randall observó que las montañas parecían inusualmente vacías ese día. Se dio cuenta de la extraña distancia que había entre sus amigos. Angelique caminaba delante a una distancia de unos 6 metros y Sabrina la seguía con la cabeza gacha. Según Randall, las chicas no parecían asustadas, pero la atmósfera entre ellas era palpablemente pesada. La versión de Sabrina sobre el agresor empezó a desmoronarse bajo la presión de la absoluta falta de pruebas materiales. El bosque vacío aparecía ante los investigadores como una escena con solo 2 participantes, y cada árbol no hacía más que confirmar la soledad de las chicas. La ausencia de huellas en la gasolinera, los registros vacíos de los cotos de caza y el silencio de todos los testigos crearon un vacío de pruebas en torno a la historia de Sabrina Parsons. El detective Lawson anotó en el diario de la investigación que la historia del hombre camuflado parecía el clásico intento de echar la culpa a un objeto inexistente, ya que ninguna cámara ni persona de la ruta había grabado a ninguna persona no autorizada. La investigación llegó a la conclusión lógica de que el asesino no apareció de las profundidades del bosque, sino que estuvo con Angelique Wade en todo momento. Cada registro de archivo comprobado no hacía sino reforzar las sospechas sobre la única superviviente de aquel fatídico sendero. El idilio que Sabrina había estado construyendo durante 5 años empezó a resquebrajarse a medida que la memoria digital de las cámaras no dejaba espacio para su enemigo de ficción. Quedaba por delante una minuciosa inspección de la propia escena, que ahora, tras derretirse el hielo, se disponía a contar su propia versión de los hechos, plasmada en micropartículas y huellas sobre las piedras. La búsqueda del atacante desconocido se transformó oficialmente en la recogida de pruebas contra el único testigo, cuyas mentiras se hacían cada vez más evidentes a la fría luz de los hechos. La foto de la gasolinera, en la que Angelica Wade agarra nerviosamente el volante, se convirtió en el punto de partida para que los detectives comprendieran que el conflicto había comenzado mucho antes de llegar al glaciar. Los 5 años de silencio habían terminado, dando paso a la verdad que las montañas de Alaska habían permitido por fin que el mundo viera. Ahora, cada milla del sendero del Paso del Cuervo estaba bajo el escrutinio de científicos forenses que solo creían en los hechos registrados en números y piedra. El bosque vacío ya no estaba vacío. Estaba lleno de pruebas de que el atacante nunca había cruzado los límites de esta zona salvaje, dejando a Sabrina Parsons sola con sus propias acciones y las inevitables consecuencias que se acercaban con cada nuevo fotograma del vídeo recuperado. El 5 de septiembre de 2020, el equipo de investigación dirigido por el detective Eric Lawson regresó a Crow Pass para realizar un segundo reconocimiento más detallado de la zona que se había liberado de años de hielo. La temperatura a los 3.000 pies de altura era de 48 grados Fahrenheit, y las ráfagas de viento de 20 millas por hora dificultaban la labor del equipo forense. El examen de una zona situada a 12 metros del cadáver, en una pequeña meseta oculta tras un afloramiento rocoso, reveló un área con huellas de un intenso impacto mecánico en el suelo. Utilizando luminol y métodos modernos de detección de rastros biológicos, los investigadores identificaron restos de hemoglobina que habían sido absorbidos por la pizarra porosa hacía más de 5 años. Esta zona de 2 por 3 metros fue identificada como el escenario inmediato del crimen. En el centro de esta zona, bajo una capa de grava fina, los forenses encontraron y recuperaron una prueba clave:
una piedra de granito que pesaba aproximadamente 1,5 kilos. Su forma y sus bordes afilados coincidían perfectamente con las fracturas deprimidas del cráneo de Angelique Wade registradas durante el examen en Olympia. La piedra se envió inmediatamente a un laboratorio de Anchorage para realizar un análisis espectral. Los resultados del estudio, numerados 721-12, revelaron no solo sangre seca perteneciente a Angelique, sino también partículas microscópicas de un polímero extraño en la superficie rugosa del arma homicida. Tras una cromatografía de gases, se estableció que esta composición corresponde plenamente a un tipo específico de caucho resistente al desgaste utilizado en la fabricación de suelas para zapatos profesionales de senderismo. El análisis comparativo demostró que este polímero era idéntico al material de las suelas de las botas Salomon que Sabrina Parsons había depositado en el archivo de pruebas durante la investigación inicial en 2015 como equipamiento propio. La investigación estableció que, en el momento de las puñaladas, Sabrina había pisado la piedra con el pie o la había presionado con la suela, dejando en ella marcas de fricción invisibles a simple vista. Al mismo tiempo, los expertos forenses, utilizando un microscopio electrónico de alta resolución, encontraron 3 fibras negras microscópicas de origen sintético en la profundidad de las heridas craneales de Angélica. Su longitud no superaba los 2 milímetros, pero la estructura del tejido era única. Los detectives consultaron los extractos bancarios de Sabrina Parsons, correspondientes a agosto de 2015, y encontraron una transacción realizada 8 días antes del viaje en una tienda especializada llamada Outdoor Supply. Según el recibo de compra, había adquirido un par de guantes de montañismo profesionales reforzados fabricados con nylon ignífugo. Las pruebas de laboratorio confirmaron que las fibras encontradas en las heridas eran completamente idénticas al material de estos guantes. La investigación concluyó que el asesino había actuado a sangre fría y de forma calculada, habiendo preparado de antemano el equipo para proteger sus manos durante la agresión física. La naturaleza del lugar, en la meseta, indicaba que no se trataba de un encuentro fortuito con el enemigo, sino de un lugar donde las chicas se detenían para descansar cuando estaban solas. Todas las micropartículas encontradas y todos los resultados forenses indicaban sistemáticamente que Sabrina Parsons no era una testigo asustada que huía de un desconocido camuflado. Por el contrario, las pruebas materiales pintaban el cuadro de un ataque brutal y planificado, en el que el arma homicida fue una piedra encontrada literalmente bajo sus pies. Las pruebas incautadas se inscribieron en el registro oficial con el sello de prioridad, lo que permitió a la Fiscalía preparar las justificaciones para cambiar la condición de Sabrina de sospechosa a acusada. No se encontró rastro alguno de personas no autorizadas en la zona cubierta por las rocas, lo que finalmente refutó la versión de un atacante ermitaño. El equipo de investigación recibió una cadena de pruebas que no podía explicarse por casualidad. La sangre de la víctima en una roca, la goma de la bota de Sabrina en la misma roca y las fibras de sus guantes en las heridas mortales de su amiga. Estos hechos se convirtieron en los cimientos sobre los que los detectives empezaron a construir la reconstrucción final de los hechos, preparándose para una nueva ronda de interrogatorios, en la que cada mentira de Sabrina Parsons quedaba destrozada por el lenguaje inflexible de la ciencia forense. Las montañas de Alaska proporcionaron la última porción de respuestas encriptadas en piedra e hilo, dejando al asesino cada vez con menos margen de maniobra en los tribunales y en las oficinas de la policía estatal. La formación profesional de Sabrina, que tantas veces había mencionado, era ahora su mayor enemigo, ya que el equipo tan especializado que había elegido para esta excursión dejaba tras de sí la firma innegable del crimen. El caso pasó a la fase final de recogida de pruebas, en la que cada palabra tenía que estar respaldada por un análisis molecular. El 10 de septiembre de 2020, a las 8 de la mañana, el equipo de investigación, basándose en una orden autorizada, inició un registro en el apartamento de la Cuarta Avenida, donde Sabrina Parsons vivía con James Morris.
El apartamento de 840 metros cuadrados parecía estar perfectamente ordenado, pero cuando el equipo forense examinó el dormitorio, se fijó en un joyero antiguo de doble fondo. Fue allí donde descubrieron el diario personal de Sabrina, encuadernado en terciopelo azul marino, un objeto que vino a representar la oscuridad oculta del caso. Las anotaciones, fechadas entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, abrieron a los investigadores un mundo de morbosa obsesión. Según el informe analítico del fiscal, Sabrina Parsons llevó durante muchos meses un horario detallado de la vida de James Morris. Anotaba la hora a la que se iba a trabajar, sus comidas favoritas e incluso citaba fragmentos de sus conversaciones con Angelique, que al parecer escuchaba por casualidad. En una de las entradas, fechada el 12 de mayo de 2015, Sabrina describía su antipatía por su amiga como dolor físico, señalando que Angelique Wade estaba ocupando un lugar que por derecho pertenecía a otra. Un examen psicológico del diario indicaba una pronunciada deshumanización de la víctima. Sabrina no percibía a Angelique como una persona, sino como un desafortunado obstáculo técnico para su propia felicidad. El 12 de septiembre de 2020 tuvo lugar un careo en la Sala 4, donde se presentó a Sabrina Parsons la totalidad de las pruebas recogidas, los resultados de la autopsia de Olympia, el análisis microscópico de la piedra y las confesiones de su propio diario. La temperatura de la sala se fijó en 68 grados Fahrenheit, pero los agentes presentes observaron que la acusada parecía estar en estado febril. Después de 3 horas de silencio, cuando el detective Lawson leyó en voz alta un fragmento de su diario sobre la necesidad de una decisión definitiva, Sabrina Parsons empezó a hablar. Su testimonio, que se grabó en vídeo y constó en acta como 13-801, cambió por completo la imagen oficial de los hechos. Sabrina admitió que el conflicto en la ruta del Crow Pass no fue accidental. Según ella, durante un descanso cerca del glaciar Raven, surgió una disputa entre las amigas. El motivo fue la confesión de Angelique sobre sus planes de mudarse con James a otro estado después de la boda, una mudanza que habría privado para siempre a Sabrina de la oportunidad de estar cerca del objeto de su grabación. Según la reconstrucción de Sabrina, su ira estalló al instante. Afirmó que Angélica fue la primera en empujarla, pero las pruebas materiales en forma de fracturas defensivas demostraban una agresión unilateral. Sabrina admitió que agarró la primera piedra pesada que encontró y asestó el primer golpe cuando Angélica se apartó para recoger su mochila. Tras la caída de la víctima, Sabrina quedó, según sus propias palabras, en un estado de claridad glacial. Golpeó 2 veces más para asegurarse de que Angélica ya no podía interferir con ella. Luego arrastró el cuerpo hasta el borde de la grieta y lo arrojó al suelo, observando cómo la brillante mochila verde lima desaparecía en la oscuridad del desfiladero. Pasó las 5 horas siguientes antes de ponerse en contacto con los rescatadores, imitando las huellas de la caída en el sendero y poniendo su ropa en condiciones. La investigación clasificó las acciones de Sabrina Parsons como asesinato premeditado en primer grado, cometido con especial crueldad y un móvil premeditado. Las grabaciones encontradas confirmaron que no solo había cometido el crimen en estado pasional, sino que llevaba mucho tiempo barajando opciones para eliminar a su rival. Tras el interrogatorio, Sabrina Parsons fue detenida oficialmente sin fianza. James Morris, tras conocer el contenido de los diarios y la confesión de la mujer con la que convivía desde hacía 2 años, abandonó la comisaría en estado de profunda conmoción, negándose a hacer comentarios a la prensa. El caso, que empezó como la búsqueda de una persona desaparecida en las montañas, se transformó en una historia documental sobre hasta qué punto la verdadera maldad puede esconderse bajo la máscara de la amistad. El diario Velvet se convirtió en la última prueba de una cadena que se cerró en torno a Sabrina para siempre, dejándole solo los recuerdos de 5 años de una vida falsa construida sobre la sangre de su mejor amiga. El 14 de mayo de 2021, la Sala de Vistas 602 de Anchorage
se llenó de la atmósfera de tensa expectación que suele acompañar a la conclusión de casos de gran repercusión que han durado años. La temperatura de la sala se mantenía en 68 grados Fahrenheit, y las tenues luces fluorescentes acentuaban la palidez de la acusada. Sabrina Parsons estaba sentada en la mesa de la defensa sin levantar la vista de la pila de documentos, mientras que toda la familia Wade se encontraba en el lado opuesto de la sala. El acontecimiento principal del juicio fue el testimonio de James Morris, llamado a declarar como testigo clave de la acusación. Su testimonio duró más de 4 horas y se convirtió en la parte emocionalmente más agotadora de la vista para muchos de los presentes. Según el informe del tribunal, James describió detalladamente las circunstancias de su vida en común después de agosto de 2015. Según él, Sabrina había construido un sistema de control psicológico en torno a él, basado en su dolor compartido. Contó al tribunal cómo Sabrina empezó gradualmente a incorporar elementos del estilo de Angelique en su vida. Utilizaba las mismas marcas de cosméticos, cocinaba las mismas comidas e incluso a veces citaba frases de las cartas de Angelique que supuestamente recordaba durante sus conversaciones. James dijo que durante 5 años la había percibido como la amiga más leal de su prometida muerta, sin saber que cada minuto de su cercanía era el resultado de un cálculo y un asesinato a sangre fría. En su alegato final, el fiscal Mark Stevens subrayó que este crimen no era solo un acto de violencia, sino una manipulación a largo plazo de los sentimientos de muchas personas. Recordó al jurado las pruebas recogidas en la pista de Crow Pass, una piedra de granito con partículas de polímero de la suela de Sabrina y fibras negras microscópicas de sus guantes profesionales encontradas directamente en las heridas de Angelique. Estas pruebas materiales, combinadas con el diario aterciopelado en el que Sabrina describía el odio que sentía por su amiga, no dejaron a la defensa ningún margen de maniobra. El abogado de Sabrina intentó apelar al estado de afectación provocado por la falta de oxígeno a 3.000 pies de altura, pero los resultados del examen psiquiátrico confirmaron la plena cordura de la acusada y su capacidad para darse cuenta de sus actos. La juez Susan Miller, al leer el veredicto, llamó la atención sobre el excepcional cinismo del comportamiento de Sabrina, que durante 1825 días miró a los ojos a los padres de Angélica, sabiendo la verdadera causa de su muerte. Basándose en las pruebas presentadas, en una detallada reconstrucción de los hechos ocurridos en Raven Glacier y en la propia confesión de la acusada, el tribunal declaró a Sabrina Parsons culpable de asesinato premeditado en primer grado. A las 16 horas y 15 minutos del mismo día, se anunció el veredicto final: 30 años en una prisión de máxima seguridad sin posibilidad de libertad anticipada. Tras el anuncio del veredicto, la sala se sumió por un momento en un silencio absoluto, solo roto por el sonido de los grilletes que sujetaban las muñecas de la condenada. Sabrina no mostró ninguna emoción, permaneciendo tan fría como el hielo que había guardado su secreto durante 5 años. El caso número 842-11 quedó oficialmente cerrado, y todo el material fue transferido a los archivos de la Policía Estatal de Alaska. James Morris abandonó el juzgado por la puerta de atrás, negándose a hacer comentarios, y aquella tarde, según sus allegados, abandonó la ciudad, tratando de encontrar la paz lejos de las montañas Chugach. La familia de Angelique Wade pudo por fin enterrar a su hija de acuerdo con todas las normas, erigiendo en su tumba un monumento con la imagen de la bailarina. El sendero del Paso del Cuervo siguió en pie, igual de majestuoso y peligroso, pero ahora ya no escondía oscuros secretos bajo sus laderas. Todos los excursionistas que pasan por el glaciar Raven ven una placa que les recuerda que la verdad acabará saliendo a la superficie, aunque hagan falta 5 años de deshielo glaciar anormal. La historia, que comenzó con el sueño de un viaje entre 2 mejores amigos, terminó tras las puertas de hierro de una prisión federal, documentando con qué facilidad la máscara del amor puede ocultar el rostro de un asesino. Todas las grabaciones digitales de vigilancia,
Los diarios y los informes de laboratorio registraron para siempre esta cadena de traiciones, dejando solo un sabor amargo de injusticia y vacío en los corazones de quienes una vez creyeron en la sinceridad de Sabrina Parsons. Las montañas devolvieron el cuerpo de Angélica, y la ley arrebató la libertad a quien se creía más astuta que la propia naturaleza. Ahora, en Crow Pass, solo reina el viento, que ya no arrastra los ecos de los gritos ni los susurros de las mentiras, dejando este lugar solo para aquellos que respetan su majestuosidad y no tienen nada que ocultar.